Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí con muchísima emoción porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya vieron en el título, el 9 de agosto de 2025, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendió a todo el mundo. Sí, así es, nos metemos de lleno en el mundo de las novelas turcas, en ese universo de romance, drama y por supuesto sorpresas. Para quienes son nuevos por aquí, les cuento que en este canal hablamos mucho de series turcas, de sus protagonistas, de sus historias, de todo lo que nos apasiona de este mundo. Y claro, Hande y Kerem son dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones seriéfilos, ¿verdad? Son dos de los actores más queridos y seguidos, y por eso, cualquier novedad sobre ellos nos tiene pegados a la pantalla. Así que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las novelas turcas, y especialmente si les interesa saber todo sobre Hande y Kerem, les recomiendo que se suscriban al canal, así no se pierden nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 9 de agosto de 2025 el mundo entero, o al menos el mundo que sigue las novelas turcas, se paralizó. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias ardieron. ¿Qué pasó? Pues como les digo, la noticia de Hande y Kerem, la noticia que nadie esperaba, dejó a todos con la boca abierta. Y no me refiero a un nuevo proyecto en conjunto, ni a un anuncio profesional. Hablo de su relación. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Esta serie, que conquistó a millones de personas en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor preciosa, sino que también hizo que la chispa saltara en la vida real. Sí, Hande y Kerem comenzaron una relación sentimental. Su romance, al igual que el de sus personajes, Eda y Serkan, nos hizo soñar. Los veíamos juntos, felices en fotos, en eventos, en las redes sociales. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. La química entre ellos era innegable y el cariño que se profesaban se notaba a kilómetros. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. Rumores, especulaciones, la presión mediática. Todo eso lamentablemente afectó su relación. Tras un tiempo juntos, anunciaron su separación. Fue un golpe duro para sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de nostalgia. Después de la separación, tanto Hande como Kerem siguieron sus caminos por separado. Cada uno se centró en sus proyectos profesionales, en sus vidas personales. Y aunque siempre hubo especulaciones, rumores sobre nuevos romances, y el inevitable y sí, la verdad es que hasta el 9 de agosto de 2025, no hubo nada concreto. Y aquí es donde entra la bomba. La noticia que lo cambió todo. El 9 de agosto de 2025 los medios turcos, y luego el mundo entero, reportaron que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos de nuevo. Sí, leyeron bien. Volvieron. La noticia obviamente generó un revuelo increíble. Las reacciones fueron de todo tipo. Alegría, sorpresa, incredulidad, emoción. Los fans de la pareja, que nunca dejaron de soñar con su reconciliación, estaban enloquecidos de felicidad. Las redes sociales volvieron a explotar, pero esta vez con mensajes de celebración, de apoyo y de buenos deseos para la pareja. ¿Cómo se supo la noticia? Bueno, como suele pasar en estos casos, todo comenzó con unas fotos. Unas fotos tomadas por paparazzi, donde se veía a Hande y Kerem juntos, paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, riendo, mostrando una complicidad que para muchos indicaba que la llama del amor seguía encendida. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Ahí estaban ellos dos juntos de nuevo. Y aunque no hubo un comunicado oficial, ni de Hande ni de Kerem, las imágenes hablaban por sí solas. La confirmación tácita era evidente. Pero la pregunta del millón era: ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue que Hande y Kerem volvieron a encontrarse? ¿Qué pasó en sus vidas, en sus corazones, para que decidieran darse una segunda oportunidad? Las especulaciones no tardaron en llegar. Se habló de que habían mantenido el contacto, a pesar de la separación. Se dijo que aunque distanciados, el cariño y el respeto entre ellos siempre estuvieron presentes.
Se rumoreó que con el tiempo se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Algunos medios turcos con fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información. Se decía que Hande y Kerem habían retomado el contacto de forma discreta, que habían empezado a pasar tiempo juntos, que se habían dado la oportunidad de reconectar, de sanar heridas del pasado. Se hablaba de conversaciones largas, de reencuentros secretos, de una nueva etapa basada en la madurez y en el entendimiento mutuo. También se especuló sobre la influencia de los amigos en común, quienes, al parecer, jugaron un papel importante en la reconciliación. Se dice que les animaron a hablar, a aclarar malentendidos, a darse una segunda oportunidad. Y bueno, al parecer la estrategia funcionó. Otro tema que generó debate fue la reacción de sus respectivos entornos. ¿Cómo tomaron la noticia sus familias, sus amigos, sus allegados? ¿Estaban de acuerdo con esta segunda oportunidad? La verdad, no hay una respuesta definitiva, pero según las informaciones que se filtraron, la mayoría de ellos estaban felices por la pareja. Entendían que el amor, a veces, necesita tiempo para madurar, para fortalecerse. Y que, si el sentimiento es verdadero, vale la pena luchar por él. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. Y eso, para sus fans, era lo único que importaba. La posibilidad de verlos felices de nuevo era un sueño hecho realidad. Ahora bien, ¿qué pasó después del 9 de agosto de 2025? ¿Cómo continuó la historia de Hande y Kerem? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues bien, a partir de la confirmación, las noticias sobre la pareja se multiplicaron. Los paparazzi los seguían a todas partes, los medios de comunicación estaban al acecho, y los fans expectantes. Hande y Kerem, por su parte, decidieron llevar su relación con más calma, con más discreción. No hicieron declaraciones públicas, no dieron entrevistas, no compartieron fotos en las redes sociales. Querían proteger su amor, y evitar la presión mediática que en el pasado les había afectado. Sin embargo, poco a poco se fueron dejando ver. Se les vio juntos en eventos sociales, en cenas románticas, en viajes. Cada aparición pública era celebrada por sus fans, que veían en ellos la confirmación de que su amor seguía vivo. Con el tiempo, la pareja fue abriéndose un poco más. Empezaron a compartir pequeñas pinceladas de su vida en común. Un comentario cariñoso en una foto, una dedicatoria en las redes sociales, una mirada cómplice en un evento. Cada gesto era un tesoro para sus fans. En el ámbito profesional, tanto Hande como Kerem continuaron cosechando éxitos. Hande protagonizó nuevas series y Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos cinematográficos. Y aunque no han vuelto a trabajar juntos en una serie, el apoyo mutuo es evidente. Siempre se han mostrado orgullosos de los logros del otro, y se han apoyado en sus proyectos profesionales. En cuanto a su relación, hasta el día de hoy, Hande y Kerem han mantenido su discreción. No han dado grandes entrevistas, ni han hecho anuncios espectaculares. Simplemente han vivido su amor, de forma tranquila y privada. Y esa, para muchos, es la clave de su éxito. Han aprendido a proteger su relación, a priorizar su bienestar, y a disfrutar de su amor sin presiones. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues, la verdad, nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es esperar, y desearles lo mejor. Esperar que su amor siga floreciendo, que sigan siendo felices, y que si deciden dar un paso más nos lo cuenten a su debido tiempo. Pero lo que sí sabemos es que el 9 de agosto de 2025 marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Marcó el inicio de una nueva etapa, de una segunda oportunidad. Y para sus fans ese día será recordado para siempre. Porque ese día, el amor volvió a sonreír. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante esta noticia sobre Hande y Kerem. Es una historia que nos demuestra que a veces el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Y que en el mundo de las novelas turcas todo es posible. Recuerden que si les gustó este vídeo pueden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué opinan, y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. ¿Ustedes también se emocionaron con la noticia de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Qué expectativas tienen sobre su futuro? Cuéntenme todo. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Hande y Kerem,
y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.